Vázquez Pérez. García Ortega. Presente, profe. Cardoso. A ver, ¿alguien faltó? Sí, yo, profe. Yo, profesor. A ver, levanten la mano y ya ahorita los ubico, ¿sale? A ver, Garnica, listo. Cañedo, listo. Gracias. Brian Manuel. Fuentes. Listo. Rolando Juárez. Listo. Cardoso Rodríguez. Listo. Muro Guadarrama. Listo. Aquí tengo uno que tiene el B. Gómez, pero no sé quién sea B. Gómez. Gómez Hernández, profesor. Gómez Hernández. Ok. Luego, Gracias. Arias Santos. Ya. Listo. Ya son todos, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el tema de clasificaciones geomecánicas. Y bueno, voy a compartir algo que ustedes ya tienen en el muro, precisamente el documento que dice clasificaciones geomecánicas. Entonces, si gustan abrirlo, lo que ustedes tienen en el muro, y ahorita vamos a ir compartiendo para ver precisamente el siguiente tema, que es la clasificación geomecánica denominada RMR. Bueno, si ustedes recuerdan, nosotros ya vimos este tema, que es el RQD, que en sí mismo ya es una clasificación geomecánica, pero bueno, pues tiene algunos inconvenientes que ahorita los vamos a mencionar, que bueno, así nació como clasificación geomecánica, tiene algunos inconvenientes y por lo tanto pues es necesario complementar esta descripción con algunas otras cosas para poder tener una correcta clasificación geomecánica, pero sigue siendo la base, ¿no?, de todas las clasificaciones geomecánicas. Dentro de las limitaciones que tiene el RQD para ser tomada en cuenta como una clasificación, es que no considera los rellenos de arcilla, no toma en cuenta la orientación, no toma en cuenta la abertura, no considera la geometría y la rugosidad, y entonces por lo tanto pues no se considera incompleta, ¿no?, esta clasificación, aunque existen algunas recomendaciones para para utilizarla como sostenimiento, ¿no? Para recomendar algunos tratamientos para sostenimientos del túneles, pero bueno, sigue siendo incompleta, ¿no? Entonces las más recientes clasificaciones geomecánicas, vamos a ver dos más, que sería esta, que es clasificación RMR, que es Rock Mass Rating, y es debida al autor que se llama Wieniawski y fue desarrollado entre 1973 y 1989. Bueno, ya constituye un sistema de clasificación de macizos rocosos que permite a su vez relacionar los índices de calidad con parámetros de diseño y de sostenimientos de túneles. Bueno, es una clasificación semiempírica que nos va a permitir relacionar varios índices. ¿Cuáles son esos índices? Estos que ahorita vamos a mencionar, con parámetros de diseño y sostenimientos de túneles.
Generalmente este sistema fue desarrollado especialmente para la ingeniería de rocas y cuyo índice RMR se obtiene como la suma de 5 números que determinan la calidad del macizo rocoso y que a su vez son función de estos índices: la resistencia a la compresión simple de la roca, el RQD, el espaciamiento de las discontinuidades, la condición de las discontinuidades, la condición del agua y la orientación de las mismas. Para obtener el índice RMR de Wieniawski se realiza lo siguiente: se suman las 5 variables o parámetros calculados y eso da como resultado un valor índice RMR básico, y luego un sexto parámetro que es esta orientación de las discontinuidades, que se refiere respecto a la excavación, pues este parámetro regularmente se resta, ¿no? Bueno, entonces el primer parámetro que tenemos que evaluar es el parámetro de la resistencia, o el primer índice que tenemos que evaluar es la resistencia de la roca sana. Para ello tenemos que hacer pruebas de resistencia a la compresión simple y pruebas de carga puntual. Dependiendo de la resistencia que presenten en cada una de ellas, vamos a darle una valoración. No se preocupen mucho, vamos a ver a detalle en qué consiste en cada uno de estas pruebas. Pero vamos a ver aquí, por ejemplo, si la resistencia a la compresión simple de la roca es mayor a 250 megapascales, que son alrededor de, voy aquí a compartir para que tengamos una idea en kilogramos por centímetro cuadrado, y en términos de toneladas por metro cuadrado, para que más o menos tengamos una idea, tenemos que 250 megapascales corresponden a 2.500 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? O sea, son resistencias altísimas, ¿no? Por ejemplo, el concreto, pues el que podemos fabricar, que tiene ya actualmente mayor resistencia en obra, pues alcanza 400 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? 450 ya, un concreto de alta resistencia, ¿no? Regularmente fluctúan entre 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, existen rocas que andan 10 veces más por arriba de la resistencia del concreto que nosotros podemos fabricar. Bueno, es para tener una orden de magnitud, ¿no? De cuánto son 250 megapascales. Bueno, si tenemos una roca con esas características, vamos a darle una valoración de 15. Si la roca está entre 100 y 250 megapascales, vamos a tener una valoración de 12. Si es entre 50 y 100, 7. Si es entre 25 y 50, 4. Entre 5 y 25, 2. Y entre 1 y 5, 1. Y menor a 1, 0, ¿no? Pues a continuación aparece aquí una tablita, o más bien una gráfica, en donde de este lado tenemos la resistencia, bueno, en las ordenadas, en las abscisas tenemos la resistencia a la compresión simple, y lo que tenemos que hacer es aquí ubicar la resistencia, por ejemplo 100 megapascales, ir hacia la gráfica, hacia la curva correspondiente, y del lado izquierdo nos va a dar la valoración por este índice, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la resistencia a la roca sana. Lo mismo sucede para el RQD. Dependiendo del RQD, si tenemos entre 0 y 25, la valoración es 3. Y si va de 90 a 100, la valoración va a ser 20, ¿no? Con valores intermedios para cada caso, ¿no? Si es 25 a 58, de 50 a 75, 13, y de 75 a 90, 17. Entonces, igual, existe una gráfica en la que podemos ubicar en las abscisas el valor del RQD,
llegar a la curva correspondiente, por ejemplo aquí 50, y nos va a dar que la valoración es 10, ¿no? Es mucho más precisa que la tabla que está aquí, ¿no? Profe, ¿Sí? perdón, es que no sé si se supone que tiene que compartir, no se ve la pantalla. ¿No le estoy compartiendo? ¿Sí? No, Sí se profe. ve. Sí, ¿Mande? Yo sí la veo. Sí Sí se se ve. ve. La veo, profe. Yo también la veía. Yo también la veo. A ver, déjenme ver nuevamente. Profe, Ok, a mí no me pasó lista. ahí está. ¿Ya la ve, señorita? Ah, ni a mí, profesor. Perdón. A ver, ¿el resto sí alcanza a ver la pantalla o no? Sí, profe, sí se Sí, ve. Sí, profesor. profe. Sí, la pantalla Sí, se ve maestro. desde hace rato se ve la pantalla. Ya. Bueno, de todos modos, si puedo ir siguiéndola en el muro, aparece la, el documento que se llama clasificación geomecánica y estamos en el segundo parámetro. Sí, profe. De hecho, sí la estoy siguiendo. Nada más, esa era mi duda. Permítame un minuto, por favor. Gracias.
Perdónenme, jóvenes. Bueno, entonces estamos en esta parte de ver aquí. Ok, estamos con la valoración del RQD, ¿no? Entonces, quedamos que en esta gráfica, sí todo la ven, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces en esta gráfica podemos ver el RQD en las abscisas. Nos trasladamos hacia la gráfica, bueno, hacia la curva, y hacia el lado izquierdo vamos a ver la valoración correspondiente. En el caso de la separación de las discontinuidades, también vamos a tener el mismo caso, ¿no? Por ejemplo, la separación se refiere a el espaciamiento que existe entre cada una de ellas. Si están muy separadas, con una separación de más de 2 metros, la valoración es 2 de 20, y si están muy juntas, menores a 6 centímetros, la valoración es 5, ¿no? Igual aquí aparece el gráfico para calcular la valoración del parámetro de las discontinuidades. Entonces, aquí tenemos en milímetros hasta 2 metros y el mínimo es 0. Sería cuando están muy juntas o ya prácticamente no hay, la valoración mínima sería 5, ¿no? El siguiente parámetro que tenemos que evaluar ya es las condiciones de las discontinuidades. Aquí ya no hay gráficas. ¿Y cuáles son las condiciones que tenemos que evaluar? Bueno, es la abertura, la continuidad, la rugosidad, el relleno y la alteración. Cada uno va a tener un parámetro correspondiente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si tenemos una abertura de las discontinuidades mayores a 5 milímetros, la valoración es 0. Y si la abertura ya no hay abertura, es decir, están totalmente juntas, la valoración puede ser de 6. En cuanto a la persistencia, es decir, la longitud de las discontinuidades, si es mayor a 20 centímetros, la valoración es 0, y si es menor a 1 metro, la valoración es 6. En cuanto a la rugosidad, si tenemos una discontinuidad muy rugosa, es 6, y si es plana o lisa o totalmente lisa, es 0. En cuanto al relleno, si tenemos rellenos blandos, la valoración es 0, y si no hay ningún relleno, la valoración es 6. En cuanto a la alteración, si está totalmente descompuesta, se refiere a que la alteración, si en las discontinuidades hay presencia de, por ejemplo, o si hay, más bien corre agua con algún químico y altera las discontinuidades, o si el mismo intemperismo ha alterado las discontinuidades que ustedes pasan y con la mano se desprenden las paredes de la discontinuidad, pueden desprender las paredes de la discontinuidad, pues es que está descompuesta, entonces en ese caso es 0. Y si no está alterada, es decir, está sana la discontinuidad, pues tiene que tener una valoración de 6. La siguiente parámetro que tenemos que evaluar es la presencia de agua, ¿no? Regularmente se evalúa en las condiciones de presencia de agua, es decir, en época de lluvias, ¿no? O se trata de evaluar el macizo rocoso con presencia de lluvias. Si está seco, o sea que aun cuando el agua, no sé, que llovió y se secó y pues el agua prácticamente no afectó al macizo rocoso, puede alcanzar una valoración de 15. Pero si hay una lluvia intensa y el agua continúa fluyendo, entonces la valoración es 0, o la zona queda ligeramente húmeda es 10, y es húmedo 7, y si está goteando es 4, ¿no? Eso en cuanto a la presencia de agua. Y finalmente, la parte donde tenemos que restar, ahora bueno, ya sumamos todas las valoraciones anteriores para un mismo macizo rocoso, y ahora vamos a tener que restar hacer una resta en función de cómo vamos a atacar nuestra obra, ¿no? Y existen diferentes condiciones y diferentes tipos de obra.
pueden ser túneles, bueno, aquí está, para cimentaciones, taludes o túneles y minas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues vamos a verlo. Dice dirección perpendicular al eje de la obra. O sea, si nosotros vamos avanzando, aquí lo voy a poner, a ver, me dicen, si lo ven, esquema RMR. Vamos a suponer que yo tengo, este es un macizo rocoso o la zona por donde voy a construir un túnel. Este es un túnel, ¿no? Entonces, este es el túnel. ¿No? Túnel, y vamos a avanzar en esta dirección. Bueno, entonces tenemos el túnel y va avanzando en esta dirección y yo me encuentro con estas discontinuidades, ¿no? Con esta familia de discontinuidades. Y entonces, en función de cómo vaya yo avanzando, que puede ser a favor de las discontinuidades o en contra de las discontinuidades, voy a ver qué tan favorable o desfavorable es el proceso de excavación. Aquí dice en esta tabla que si yo voy en dirección perpendicular al eje de la obra y que si yo excavo con el buzamiento, es decir, en este sentido, o sea que voy excavando en este sentido, me encuentro el buzamiento y voy excavando así, voy a encontrar condiciones muy favorables si encuentro el buzamiento entre 45 y 90 grados. Va a seguir siendo favorable y si yo lo encuentro entre 20 y 45 grados. ¿Ok? Entonces lo que dice es que si yo encuentro este buzamiento entre 45 y 90, o sea, si está así y llega hasta 45, esta condición de excavación es muy favorable. Pero si es de 45 a 20, es decir, alcanza hasta acá, va a ser solamente favorable. Ahora, en el otro caso, si voy en contra, si encuentro un buzamiento entre 45 y 90 grados, la condición de excavación va a ser media, y si es entre 20 y 45 va a ser desfavorable. Ahora voy en el otro sentido. Por ejemplo, dice que es entre 45 y 90, o sea, si estoy así y voy avanzando aquí, va a ser una condición favorable, media, perdón. Pero si esto está así y yo voy en este sentido, va a ser una condición desfavorable. ¿Sí está claro? ¿Jóvenes? Sí, maestro. Sí, profe. Bueno. Ahora, vamos a imaginarnos que estas líneas ahora son las curvas de nivel y aquí viene el túnel, ¿no? O sea, ahora veo una planta. Este es el túnel. Ahora estoy viendo el túnel, pero lo voy a ver en planta. Entonces, ahora ya no voy a tener, bueno, o puedo tener también discontinuidades que son paralelas al eje del túnel, como en este caso. O sea, si yo veo el túnel de frente, voy a tener discontinuidades paralelas. ¿Sí está claro? Bueno, si es esa condición que tenga yo dirección paralelo al eje de la obra, si tengo echados entre 45 y 90, voy a tener una condición muy desfavorable. Y si tengo echados entre 20 y 45, va a ser una condición media. Y
si hay buzamientos entre 0 y 20 en cualquier dirección, va a ser una condición desfavorable, ¿ok? Entonces tengo que ubicar con respecto al eje del túnel cómo están ubicadas mis discontinuidades para poder ver y poder tener una calificación en función de qué tan favorable o qué tan desfavorable es la excavación. ¿Para qué me va a servir? Bueno, dependiendo del tipo de obra y la clasificación que yo le dé desde muy favorable a muy desfavorable, es el valor que va a tomar y que yo tengo que restar al RMR. Ok, entonces, por ejemplo, si ustedes ven en el caso de taludes, si yo tengo una condición muy desfavorable, tengo que restar hasta 60, es decir, puedo tener aquí arriba, o sea, en las condiciones de RQD, de la resistencia, de la persistencia, del relleno, todos los índices que califiqué, puedo tener una muy buena valoración, pero si yo tengo el eje de la obra muy desfavorable, pues voy a poder restar hasta 60. Y entonces, pues me va a dar un valor clase 0, una condición muy mala, ¿no? Entonces voy a estar cayendo en esta otra tabla que ahorita la vamos a ver. Bueno, no se espante, ahorita vamos a hacer un ejercicio para poder evaluar esto. Bueno, una vez que yo ya hago las sumas y las restas correspondientes, voy a evaluar la calidad del macizo rocoso en función del RMR. Por ejemplo, si el RMR tiene un valor de entre 80 y 100, voy a tener una cohesión de 4 kilogramos por centímetro cuadrado y un ángulo de rozamiento superior a 45 grados. Si el valor anda entre 60 y 80, la calidad es buena, clase 2, entre 3 y 4, y el ángulo de rozamiento entre 35 y 45. Y para un valor entre 40 y 60, la calidad es media, clase 3, la cohesión es de 2 y 3, 25 y 35 de ángulo de fricción, ángulo de rozamiento. Y para el tipo 4, que es una condición mala, para un valor de RMR de 20 y 40, tenemos una cohesión de 1 a 2 entre 15 y 20 grados de ángulo de rozamiento. 15 y 25 grados. Y una condición 5, muy mala, menor a 20, una cohesión de 1 kilogramo por centímetro cuadrado, tenemos valores inferiores a 15 grados del ángulo de rozamiento. Bueno, entonces, ¿para qué me va a servir esto? Estos valores puedo yo utilizarlos para el diseño propiamente, por ejemplo, para capacidad de carga, o para poder evaluar la estabilidad de taludes. Para eso me sirven estos parámetros de resistencia de todo el macizo rocoso. Bueno, a continuación hay una guía que también está basada en esta clasificación, pero es para el soporte de túneles y obras de ingeniería, donde la condición de la roca es importante. Entonces, esto también es una recomendación por Wieniawski y aplica básicamente para túneles, ¿no? Entonces, si yo caigo en una condición muy buena, con un RMR entre 80 y 100, puedo hacer la excavación del túnel a una sección completa con 3 metros de avance y generalmente no se requieren pernos ni ningún otro sistema de soporte. Ni concreto lanzado, ni costillas. Esta costillas básicamente se refiere a la colocación de estructuras metálicas o de secciones metálicas en algunas zonas donde hay problemas y necesitamos reforzarlas, ¿no? Cuando la roca es buena, entre 61 y 80, puedo seguir haciendo una excavación a sección completa con avances entre 1 y 1.5 y vamos a poner soportes completos de 20 metros del frente. Vamos a poner pernos o anclajes en la corona de 3 metros de longitud espaciados a 2.5 metros y podemos colocar malla ocasionalmente. Aquí sí ya vamos a requerir un soporte de concreto lanzado en la corona o donde se requiera y prácticamente no requerimos ningún tipo de soporte
a base de acero. Y en la clase en macizo 3 tenemos una roca de calidad regular, un RMR de 41 a 60, el frente superior, aquí vamos a dividir ya dos, ¿no? En dos las secciones de excavación, un frente superior con avances entre 1 y 1.5 y 3 metros en media sección, inicio del soporte después de cada voladura, y se debe de complementar el soporte con 10 metros al frente. Ahorita vamos a verlo, ¿no? Luego aquí dice que hay que colocar pernos sistemáticos de 4 metros de longitud, aumentamos un metro y también disminuimos el espaciado. Teníamos 2.5 y ahora tenemos 1.5 a 2 para este tipo de calidad de roca. También vamos a aumentar el espesor del concreto lanzado de 5 a 10 y 30 milímetros por los lados. Sigue sin requerirse ningún tipo de sección metálica. La sección 4, que es una roca pobre con un RMR de entre 21 y 40, vamos a tener un frente superior a destroza entre 1 y 1.5, o sea, seguimos dividiendo la excavación en dos, y tenemos que instalar el soporte conjuntamente con la excavación a 10 metros del frente. Los pernos van a ser sistemáticos entre 4 y 5 metros de longitud, espaciados entre 1 y 1.5 metros en la corona, hastiales y malla. Aquí tenemos que aumentar el espesor del concreto lanzado, ahora va a ser de 10 a 15 centímetros y 3 centímetros por los lados. Aquí ya es posible que se vayan a requerir acostillamientos a base de secciones de acero espaciadas a 1.5 metros o donde se requiera. Finalmente, cuando la roca ya tiene un RMR menor a 20, la excavación del túnel se tiene que hacer en múltiples galerías, o sea, ya no solo dos, pueden ser 4 o 5, dependiendo también de las dimensiones del túnel. Los avances pueden ser hasta de 0.5 metros y después hay que colocar inmediatamente el soporte. Aquí se sugiere que se pongan pernos o anclas entre 5 y 6 metros de longitud, espaciados entre 1 y 1.5 metros en la corona y hastiales con malla y pernos invertidos. Aquí aumenta aún más el concreto lanzado entre 15 y 20 centímetros en la corona, 15 centímetros en los lados y 50 milímetros al frente, ¿no? Donde se vaya a hacer la excavación. Y también aquí se van a poder poner un acostillamiento a base de acero, resistentes espaciados a 0.75 metros con planchas de acero y tablestacas si se requiere. Entonces, pues estas serían las recomendaciones para este primer sistema de clasificación. Y luego aparece aquí también una recomendación a partir del RMR, en la cual podemos determinar el tiempo sin soporte, ¿no? Dentro de una excavación. Entonces, depende por un lado del ancho de la cimentación o del diámetro de la cimentación y el RMR. Por ejemplo, si yo tengo un ancho de cimentación de 5 y tengo un RMR de 50, por ejemplo aquí, 5 a 50, entonces en teoría tendríamos más o menos una semana para poder aplicar el soporte respectivo, ¿no? ¿Sí está claro? ¿Jóvenes? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Voy a necesitar que por ahí alguien me ayude para poder pues aplicar todo esto que estamos diciendo. Ahorita lo vamos a ir aclarando nuevamente, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio. Por favor, me va a ayudar a ver.
¿Está por ahí Pérez García, Carlota? Muy bien, bueno. Entonces ayúdame para ir obteniendo los valores correspondientes y vamos a obtener en este primer ejercicio la clasificación geomecánica. Entonces dice aquí, problema en un macizo rocoso de lutita, afectado por los siguientes parámetros geomecánicos, determinar el tipo de sostenimiento de un túnel, la calidad del macizo rocoso y las propiedades de resistencia del mismo. Ok, entonces tenemos aquí los parámetros de clasificación y el primer parámetro de clasificación dice que la roca tiene una resistencia a la compresión simple de 100 megapascales. Entonces, ¿qué valoración le correspondería, señorita? ¿Sí entendió la pregunta? Profe, una pregunta. Por ejemplo, ahí que es un valor de 100, está entre dos rangos, que es de 100 a 250 y de 50 a 100. ¿Cuál se toma? Ok, bueno. Aquí tendríamos que hacer una... Bueno, si no contamos con la gráfica, que es esta que está aquí, pues tendríamos que hacer una interpolación, ¿no? Entre estos dos valores. Pero como tenemos aquí la gráfica, pues es más fácil, ¿no? Si alguien le ayuda, por favor. Aquí tenemos los valores, miren. Y tenemos la gráfica correspondiente con la curva. Entonces, ¿cuánto nos da la valoración? Como de 9.5, ¿no, profe? Correcto, ¿no? Entonces tenemos aquí 100 y nos vamos hacia la izquierda y es 9.5. ¿Sí está claro? Sí, maestro. Ok. Ahora, la siguiente es el RQD. A ver, señorita, usted... Carlota, ¿se llama usted? Sí, ¿verdad? ¿Quién me estaba ayudando? Pérez García, sí. A ver, entonces deme la valoración para un RQD de 35, por favor. No, porque este es 30, 10, 30, 40, ¿no? Entonces es la mitad de acá. Y tenemos 7.5, correcto. Bien. Luego la separación entre diaclasas es de 2 de 0.6 a 2. Separación de las discontinuidades. Entonces, ¿qué valores? 15, muy bien. Entonces ponemos aquí 15, ¿no? Y luego vamos a pasar a evaluar el estado de las discontinuidades. Aquí le voy a poner persistencia, ¿no? Longitud o persistencia, es lo mismo. Y dice que la longitud es de 6 metros. Entonces, parámetros, abertura, continuidad o persistencia. Entonces es de 6 metros. ¿De cuánto será? Aquí ya no hay gráficas, ¿no? 2, ¿no? 2, ok. La abertura. Tenemos una abertura de 1 milímetro.
Puede ser de 4, pero bueno, hay que tratar de elegir siempre del lado de la seguridad. Entonces, nos vamos a 1, ¿no? Ok, entonces aquí nos vamos a 1. Luego, rugosidad. Tenemos una condición lisa. También es de 1. Y el relleno es de sin relleno. Ninguno. Entonces es de 6. Y tenemos una alteración moderada, ¿no? Moderadamente alterada. Entonces aquí tenemos una valoración de 3. Ok. Y dice que no hay presencia de agua porque el caudal está seco, no hay relación, es seco, totalmente seco. Entonces aquí es, cuando está totalmente seco, la valoración es 15. Ahora sí. Sumamos todo. ¿Cuánto nos da, jóvenes? Es 9.5 más 7.5 más 15 más otros 15 son 30. Bueno, aquí van 17 más 30 son 47, 49, 50, 51, 57, 60, ¿no? ¿No? 60. Sí, da 60. Entonces la suma total nos da 60 puntos en esta primera tabla, ¿ok? Y ahora hay que hacer una corrección por las discontinuidades, que en este caso, bueno, ya está definido, es una condición desfavorable, dirección y echado desfavorable. Entonces nos vamos acá para un túnel, ¿no? Es para un túnel y es desfavorable. Tenemos que restarle 10 puntos, ¿ok? Entonces menos 10. ¿Están de acuerdo? Ok. Y por lo tanto, el RMR ¿de cuánto queda? 60 menos 10 nos va a dar 50, ¿ok? ¿Vamos bien, jóvenes? Sí, profe. Entonces, como es un valor de RMR igual a 50, la clase es media, ¿no? Porque está entre 41 y 60, entonces estamos por una clase 3, una calidad media. Tendríamos una cohesión de entre 2 y 3 kilogramos por centímetro cuadrado y un ángulo de rozamiento entre 25 y 35 grados. ¿Hasta ahí estamos bien, jóvenes? ¿Qué es esto que está aquí? Clase 3, cohesión 2.5 y entre 2 y 3 y un ángulo de rozamiento entre 25 y 3. ¿Está claro? Y entonces con esto ya tendríamos las propiedades de ese macizo rocoso. Y ahora me están pidiendo que yo les dé las recomendaciones para el sostenimiento para ese macizo rocoso clase 3. Entonces, esto lo saco de aquí. Clase 3 es una roca regular entre 41 y 60. Aquí tenemos 50. Y nos recomienda que tengamos un frente superior y destroza entre 1.5 y 3 metros de avance y un inicio y soporte después de cada voladura
y soporte completo 10 metros del frente, ¿no? Los pernos deben de ser sistemáticos de 4 metros de longitud, espaciados entre 1.5 y 2 metros, y tenemos un soporte con concreto armado entre 50 y 100 milímetros en la corona y 30 milímetros por los lados. Entonces, esa sería la recomendación. ¿Cómo quedaría en un croquis? Bueno, es lo que pusimos aquí, ¿no? Que es lo que ustedes van a dibujar. Entonces tenemos, vamos a suponer que este es todo el túnel o la sección del túnel, y me dice que yo tenga frente superior y destroza entre 1.5 a 3 metros de avance en media sección. O sea, tengo que dividir el túnel en dos secciones para poder hacer en la parte superior el avance entre 1.5 y 3 metros. Entonces voy a tener avance de no más de 1.5 metros del lado de la seguridad. Luego dice que tengo que colocar pernos sistemáticos, que serían estos que están aquí, estas flechitas naranjas, de 4 metros de longitud, pernos sistemáticos de 4 metros de longitud, espaciados entre ellos 1.5 metros. ¿Ok? Y tengo que poner concreto lanzado, que es esta línea gruesa en la corona, entre 50 y 10 centímetros de espesor, entre 5 y 10 centímetros de espesor. Y por los lados me están pidiendo solamente 3. ¿Ok? Dice aquí que después, bueno, avance no más de 1.5 metros en media sección y soporte, bueno, inicio del soporte después de cada voladura, ¿no? Inicio del soporte después de cada voladura. Inicio, bueno, avance de no más de 1.5 metros, coma, enter, inicio del soporte, es importante, ¿no? Inicio del soporte después de cada voladura. ¿Qué más? Y el soporte completo a cada 10 metros, ¿no? O sea, no puedo avanzar más de 10 metros sin haber colocado el soporte, ¿no? Soporte completo en avances cada 10 metros. Bueno, una compañera suya preguntaba la clase pasada y decía, bueno, ¿y por qué elijo 1.5 y 3 metros no? O sea, ¿por qué no me voy en 3 metros? ¿Por qué tengo que poner entre 1.5 y 2 metros? O sea, ¿de qué depende? O sea, yo puedo ajustar estas recomendaciones en obra por dos razones. Bueno, dos razones básicas. Una, la condición propia de la excavación durante la ejecución de la obra. Y la otra, pues, es el criterio, ajustar los criterios que existan entre los diversos geólogos que están llevando el tema, ¿no? Regularmente, cuando se hace un túnel, pues existen varios geólogos al pendiente. Tenemos un geólogo de la supervisión, un geólogo de la ejecutora, un geólogo del cliente y a lo mejor otro geólogo observador adicional, ¿no? Entonces, entre todos ellos se ponen de acuerdo para elegir qué recomendación es la que más conviene, ¿no? ¿En función de qué? Bueno, pues de la propia clasificación y de cómo vean ellos cómo haya quedado el macizo rocoso después de la voladura o de la destroza, ¿no? Y bueno, pues ahí van a decidir exactamente
cuál es lo mejor para esa sección. Ahora, lo que sí no podemos estar cambiando, pues es, por ejemplo, hice una sección de 3 metros con estas recomendaciones y luego en la siguiente lo hago con 5, luego la otra con 10, luego... Entonces hay que como elegir, ¿no? Una sección constructiva promedio, más o menos en unos 100 metros de túnel o 50 metros de túnel, y luego volverlo a evaluar para ver qué va a pasar con los otros 50 o con la longitud total, ¿no? Pero tenemos que tratar de conservar esa misma sección por sistemas constructivos, por sistemas de recomendación y por control de obra, ¿no? No podemos estar variando mucho las condiciones porque además el hecho de estar cortando los pernos, por ejemplo, poner pernos de 4 metros de longitud y en el otro poner pernos de 3 y en el otro de 2, y entonces hay que tratar de conservar una misma sección constructiva en obra. ¿Sí está claro, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, maestro. Bueno, entonces les voy a dejar una tarea al respecto con esta clasificación geomecánica, y la siguiente clase vamos a ver la siguiente, que es una clasificación la que sigue es la clasificación de Barton, y bueno, pues analiza otras características. Entonces, esa la vamos a ver en la siguiente clase. Por hoy vamos a dejarla hasta aquí. Y yo voy a subir estos dos archivos, que es el del ejercicio propiamente, y que le voy a llamar esquema RMR, para que ustedes, bueno, pues recuerden pues, los conceptos que repasamos el día de hoy aquí con esta clasificación. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Sí, está bien, ingeniero, gracias. Y no, No, bueno, profe, no. ninguna. ¿Todo bien? Hasta el momento sí. Sí, profe, todo bien. Bueno, entonces subo estos dos ejemplos y les dejo uno de tarea para el fin de semana, ¿correcto? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, Sí, está bien, ingeniero. vamos a dejarlo. Profesor, ¿Sí? yo tengo una duda. ¿Las calificaciones las va a subir esta semana o hasta La las del siguiente, segundo? el día martes, espero tener ya las calificaciones, ¿ok? Ok, gracias. Bueno, Sí, perfecto. entonces, pues si no hay otro pendiente, nos vemos el día martes siguiente. Profe, la lista. Sí, Es que qué eso iba a tarde. decir yo también. ¿Cuál es su nombre? Tizo Canseco José Ángel. Ok, Y bueno. Cordero Delgado, profesor, ¿Cuál es el otro? por favor. Cordero Delgado, por favor. Muy bien. Gracias. Bueno, pues nos vemos el día martes, por favor. Gracias, jóvenes. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.